Hola, hoy venimos a contarte un poco sobre la microscopía electrónica. ¿Conoces algo sobre ella? El microscopio es una herramienta que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser observados a simple vista. El tipo más común y el primero que fue inventado fue el microscopio óptico. Sin embargo, esta vez hablaremos sobre el microscopio electrónico. El microscopio electrónico es un invento del siglo XX que fue posible gracias a los avances en el campo de la física de partículas. Uno de los avances más importantes fue el descubrimiento de la naturaleza ondulatoria del electrón por parte de Louis Victor de Broglie. Gracias a esto ganó el premio Nobel en 1929. Más adelante, los ingenieros alemanes Ernst Ruska y Max Knoll se dieron cuenta de que estos conocimientos justificaban la viabilidad del microscopio electrónico. Enseguida comenzaron a construir el primer prototipo con la intención de alcanzar aumentos a un nivel sin precedentes. En 1931 presentaron su primer prototipo funcional. No obstante, el aumento obtenido con este primer prototipo estaba lejos del que se podía obtener con un microscopio actual. Mientras que un microscopio óptico podía alcanzar aumentos cerca de 1500, este primer prototipo solo alcanzaba los 400. Los resultados fueron sin embargo muy prometedores y solo 2 años más tarde fueron capaces de construir un microscopio electrónico con mayor aumento que el de un microscopio óptico. Por lo que en 1938 Siemens empezó a comercializar el primer microscopio electrónico. A finales de los años 30, Manfred von Ardenne empezó a desarrollar un nuevo tipo de microscopio electrónico, el microscopio electrónico de barrido. El microscopio electrónico resultó ser de gran utilidad una vez alcanzó la madurez tecnológica, por lo que Ernst Ruska recibió en 1989 el Premio Nobel de Física por sus aportaciones en el campo de la microscopía. Gracias a todos estos aportes, hoy en día disponemos de estas herramientas que facilitan los estudios en áreas como la medicina, la biología, la química y la física. Pero entonces, ¿qué es un microscopio electrónico? Este es un instrumento de gran utilidad en la investigación científica gracias a su gran poder de aumento. Con estos podemos observar estructuras celulares que están por debajo del límite de resolución del microscopio óptico, como algunos organelos, membranas, estructuras citosólicas, complejos moleculares de la matriz extracelular o virus. Su aplicación a la histología desveló las estructuras celulares más pequeñas denominadas en su conjunto ultraestructura celular. Para entender cómo funciona debemos definir algunos conceptos físicos. Dada una onda periódica, la longitud de onda es la distancia entre dos ciclos consecutivos. En el caso de la luz visible, cada onda de un determinado color tiene una longitud de onda específica. Este concepto es muy importante en el campo de la microscopía óptica porque está relacionado con el máximo aumento que puede alcanzarse. El máximo aumento de un microscopio es proporcional a la longitud de onda del medio con el que se observa. A menores longitudes de onda, mayor resolución puede obtenerse. Por este motivo, el máximo aumento que se puede obtener con un microscopio óptico difícilmente va a superar los 1500 aumentos. Este tipo de microscopio tiene un límite de resolución más pequeño que un nanómetro gracias a que no usa la radiación electromagnética de la luz visible, sino la alta frecuencia de un haz de electrones que incide sobre la muestra y permite aumentos de varios millones de veces en los microscopios electrónicos tradicionales. El microscopio electrónico no usa lentes, sino imanes que concentran los haces de electrones emitidos por un filamento. Estos imanes electromagnéticos sirven para concentrar más o menos los haces de electrones. Normalmente son aparatos grandes, puesto que el viaje de los electrones tiene que ocurrir en vacío, si no los electrones chocarían con las partículas de aire. Por esto tienen grandes tubos dentro de los cuales se crea y manipula el haz de electrones y se colocan las muestras para su observación. Los nuevos microscopios de transmisión son capaces de distinguir entre átomos y llegar a aumentos de 50 millones de veces. Actualmente, en las preparaciones histológicas, lo que limita la claridad de las imágenes es la preparación de las muestras más que la capacidad del propio microscopio. Ahora conoceremos las partes del microscopio electrónico. Las partes principales de un microscopio electrónico incluyen aquellos elementos utilizados para generar electrones y dirigirlos hacia la muestra. A continuación veremos cada una de las partes que éstas incluyen. Como primero tenemos la fuente de electrones. Es equivalente a la fuente de luz en un microscopio óptico.
En este caso es necesario disponer de un emisor de electrones. Como tal, en general se utiliza un filamento de tungsteno. Este filamento es calentado de modo que la energía de sus átomos y electrones va a aumentar. A partir de un cierto nivel energético, los electrones van a poseer suficiente energía para escapar de sus átomos. Estos electrones libres son a continuación los que van a ser dirigidos hacia la muestra. También tenemos los lentes electromagnéticos. Los microscopios ópticos utilizan lentes convergentes y divergentes para desviar los rayos de luz y aumentar así la imagen de la muestra. En lugar de utilizar lentes de vidrio, los microscopios electrónicos utilizan lentes electromagnéticas. Estas lentes generan campos electrónicos y magnéticos de modo que su interacción con los electrones hace que sus trayectorias diverjan o converjan en un punto. Otra parte fundamental es la cámara de vacío. Para que el procedimiento expuesto anteriormente se lleve a cabo, debe presentarse dentro de una cámara de vacío. De lo contrario, los electrones interactúan con moléculas del aire y no sería posible determinar sus trayectorias adecuadamente. La muestra que se observa debe colocarse también dentro de la cámara de vacío. Este es uno de los motivos por el cual no es posible observar muestras vivas con un microscopio electrónico. Y por último encontramos el detector, o también llamado pantalla fluorescente. Una vez los electrones han impactado contra la muestra, es necesario medir algún tipo de información para poder reconstruir la imagen de la muestra. Una opción consiste en utilizar una pantalla fluorescente. Esta pantalla reacciona de modo distinto según cuál sea el número de electrones que quiere impactar. De este modo es posible detectar las zonas donde impactan más o menos electrones y deducir así la imagen de la muestra. Existen alternativas a las pantallas fluorescentes, por ejemplo, los sensores de CCD. Tipos de microscopios electrónicos. Existen dos tipos principales de microscopios electrónicos: los microscopios electrónicos de transmisión y los microscopios electrónicos de barrido. Microscopio electrónico de transmisión o MET. La principal característica de este microscopio es que se utilizan los electrones que atraviesan la muestra. En primer lugar, los electrones son conducidos hacia la muestra mediante las lentes electromagnéticas. Cuando los electrones impactan contra la muestra, algunos de ellos consiguen atravesarla y otros son dispersados. Los electrones que pueden pasar al otro lado de la muestra son capturados por un detector, dando lugar así a una imagen. En histología, las secciones de tejido deben ser muy finas, se denominan ultrafinas, de unas decenas de nanómetros, para permitir que sean atravesadas por los electrones y para conseguir imágenes nítidas. Previamente, las secciones deben ser tratadas con metales pesados como el osmio, el plomo y el uranilo. La función de estos metales es similar a las tinciones en los microscopios ópticos: dar color a las estructuras celulares, pero solo en tonalidades de blanco, negro y grises, aunque luego se pueden colorear con un ordenador. Esta técnica de microscopía es muy útil para visualizar los detalles internos de una muestra, por ejemplo, estructuras cristalinas. Se puede decir que esta técnica es similar a realizar una radiografía de la muestra. La principal limitación es que no nos permite observar detalles de la superficie como la forma o rugosidad de la muestra que se observa. Microscopio electrónico de barrido o MEB. En este tipo de microscopio también es necesario que los electrones impacten contra la muestra. En este caso, los electrones no iluminan toda la muestra simultáneamente, sino que se hace un escaneado recorriendo los distintos puntos de la muestra. Cuando los electrones impactan con la muestra, estos pierden parte de su energía debido a distintas interacciones. Parte de su energía inicial se transforma en calor o en emisiones de rayos X. Además, se produce también la emisión de electrones que se desprenden de la superficie de la muestra. Estos electrones se conocen como electrones secundarios. En histología sirven para observar superficies tisulares. Esto es posible porque los electrones no atraviesan la muestra, sino que interaccionan con su superficie y rebotan. Para que esto ocurra, hay que cubrir a la muestra con una máscara de metales que se adapta perfectamente al relieve de la muestra.
La imagen completa se formará cuando el haz de electrones recorra toda la superficie de la muestra y se consiga información de cada uno de los puntos. Por supuesto, las muestras que se observan no son secciones, sino porciones de órganos con superficies de interés. Se pueden observar superficies hechas con un vibratomo o con un microtomo de congelación, pero no aquellas que han sido incluidas en resina o parafina, ya que solo rastrea superficie se pueden estudiar muestras de tejido mucho más grandes y gruesas. Aunque la imagen se ve en una pantalla y por tanto es bidimensional, el juego de sombras creado por la emisión de electrones da una idea tridimensional de la muestra. Es como si se le hiciese una foto a dicha muestra. Por último, también existe un microscopio llamado el microscopio electrónico de transmisión barrido, o también METB. Este combina características del MET y del MEP para permitir el microanálisis de rayos X por sonda electrónica. En este momento es importante preguntarnos en qué se utilizan los microscopios electrónicos. El uso típico de esta herramienta es el análisis de tejidos y estructuras orgánicas de forma que se pueda evaluar su interacción con el medio, lo cual lo hemos visto a lo largo de este video. Las principales áreas de aplicación de estos son en las ciencias materiales. Por ejemplo, en las cerámicas, mediante el uso de los microscopios electrónicos, se puede analizar la estructura física de la cerámica, la cual confiere a las cerámicas propiedades químicas, térmicas y eléctricas que las hacen adecuadas para una diversidad de aplicaciones industriales. También se evidencia su uso en compuestos metálicos como las turbinas de avión, puesto que en estos materiales es de suma importancia el poder analizar la estructura tanto interna como superficial para prevenir roturas, quebrantamientos, envejecimiento prematuro y la fatiga del material. Por otro lado, en las ciencias médicas y forenses, la microscopía electrónica se utiliza para el estudio de los diagnósticos forenses, como en los accidentes de tránsito, para evaluar si los faros estuvieron encendidos o apagados durante el accidente, analizando así el filamento, el cual, si hubiese estado encendido, mostraría depósitos similares a granulos de suelta. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas aprendido tanto como nosotras. Si deseas saber un poco más, puedes revisar la bibliografía en la cajita de información.